En el corazón de tierras antiguas, donde el sol dibuja sombras largas sobre el polvo y el tiempo parece medirse por generaciones, se encuentra una historia que, como semilla, ha viajado a través de los siglos. Es un relato sobre la familia, la traición, el dolor insondable, y sobre todo, la mano misteriosa de Dios que teje la redención en los hilos rotos de nuestras vidas. Les invito a abrir su corazón a esta narración, pues en su eco podemos encontrar el reflejo de nuestras propias luchas y la esperanza de un propósito mayor. Y si esta historia toca su alma, compártanla, para que su luz pueda alcanzar a otros que la necesiten. Hace muchísimos años, en un pequeño pueblo acunado entre colinas áridas, vivía un hombre ya anciano, con la sabiduría del tiempo grabada en las arrugas de su rostro. Dios le había bendecido con 4 hijos, todos varones, fuertes como robles jóvenes. Juntos trabajaban la tierra, sintiendo el pulso del mundo en sus manos, y cuidaban del rebaño de cabras que les proveía leche y sustento. Cada mañana, al despuntar el alba, la voz grave y serena del padre resonaba en el patio. «Hijos, acérquense. Hoy les enseñaré algo importante, lecciones que serán su brújula cuando yo ya no esté». Pero los 3 mayores, cuyos cuerpos ya eran de hombres pero cuyas almas seguían siendo infantiles y caprichosas, respondían con un suspiro de fastidio. «Ay, padre, otra vez con tus historias y esos enredos de números. Ya sabemos cómo arar la tierra». Sin embargo, el menor, un muchacho de apenas 18 años con un corazón tan limpio y transparente como el agua de lluvia, siempre respondía con una sonrisa. «Claro que sí, padre. Ya voy». Y así, mientras sus hermanos se quedaban holgazaneando, peleando por trivialidades o simplemente viendo pasar las nubes, el más joven se sentaba a los pies de su padre. Bebía sus palabras como la tierra seca bebe la lluvia. Aprendió a leer las letras grandes y antiguas, a escribir su nombre con trazo firme, a contar no solo con los dedos, sino con la mente ágil. Y sobre todo, escuchaba. Escuchaba historias de sabiduría, de justicia y de fe, historias que se anclaban en el alma y que ni los años ni el polvo del camino podrían borrar jamás. El viejo lo miraba con una ternura infinita. Ese hijo sí que escuchaba. Tenía oídos en el corazón. Pero la vida, como las montañas que los rodeaban, esconde espinas afiladas entre su belleza. Una mañana de calor sofocante, el padre envió a los 3 mayores a pastorear las cabras cerca del sendero que descendía hasta el río. Ellos se fueron riendo, empujándose como cachorros, sin más preocupación que la sombra de un árbol para la siesta. Al mediodía, cuando el sol caía a plomo, el hermano menor apareció en el sendero. Llevaba un atado con tortillas de maíz aún tibias, queso fresco y un cántaro con agua fresca. Su padre se lo había encargado. «Tomen, les traje comida», dijo con su voz sencilla y amable. Sus hermanos lo miraron con el rostro torcido, como si su bondad fuera una ofensa. La envidia, esa serpiente silenciosa, ya había anidado en sus corazones. «Miren quién llegó», murmuró uno. «El preferido de nuestro padre. El sabelotodo, el niño bonito», añadió otro con desprecio. Comieron en silencio, sin una palabra de agradecimiento, sin una sola sonrisa. Cuando el joven se disponía a regresar, el mayor tuvo una idea retorcida. «Oye, ¿y si vamos al río a refrescarnos? ¿Vienes con nosotros?» El menor dudó. Un presentimiento frío le recorrió el estómago, una advertencia silenciosa. Pero no quería parecer un cobarde ante ellos. Llegaron a un recodo del arroyo donde el agua, tras caer desde una peña de unos 5 metros, formaba una poza profunda y oscura. El mayor señaló la altura. «Salta, hermanito. Demuestra que eres uno de los nuestros, no solo el niño faldero del viejo». El menor tragó saliva.
El viento susurraba entre las hojas como si también dudara. Pero cerró los ojos, tomó aire y saltó. El agua estaba helada y lo abrazó como una serpiente, arrastrándolo. La corriente era traicionera, mucho más fuerte que él. Pataleó con desesperación, logrando sacar la cabeza para tomar aire antes de volver a hundirse. Luchaba por su vida, pero sus hermanos solo lo miraban desde la orilla, impasibles. «¿Saben qué?», dijo uno de ellos mientras lo veía luchar. «Ese de ahí seguro se quedará con toda la herencia». «No será para mí, que soy el mayor», respondió el otro con amargura. «Padre lo quiere más a él. Nos estorba». De pronto, un rumor de pasos y voces llegó por el sendero. Se acercaba una caravana de mercaderes, hombres de ojos fríos y corazones endurecidos, guiando burros cargados de sacos. «Esperen, ¿oyen eso?», dijo el del medio. Una sonrisa cruel se dibujó en el rostro del mayor. ¿Y si lo vendemos? Es mejor que dejarlo morir ahogado». Lo sacaron del agua a la fuerza, como quien arrastra un tronco inerte. El menor tosía, temblando de frío y de miedo. «¿Qué hacen?». «Soy su hermano». Pero ya era tarde. Le ataron las manos con una soga de las cabras. Cuando la caravana se detuvo, el mayor se adelantó. «Señores, ¿les interesa un esclavo? Es fuerte, joven y muy trabajador». Van Morkerer lo examinó de arriba a abajo, como a un animal, y luego miró su saquito de monedas. «¿Cuánto?». Y con unas pocas y frías palabras, lo vendieron. Lo vendieron como si fuera una cabra más de su rebaño. El menor, con los ojos inundados en lágrimas de incredulidad y dolor, suplicó: «No me vendan, hermanos, por favor». Pero el mayor, con el alma vacía, le espetó: «Cállate. Tú no heredarás nada». Y así, se lo llevaron. Lejos, muy lejos, a un destino incierto, sin que ni el viento pudiera seguir el rastro de su dolor. Esa tarde, en la casa del campo, el padre se sentó como cada día, esperando a su hijo menor para continuar con sus lecciones. Esperó un rato, y luego otro. El sol comenzó a esconderse tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Fue entonces cuando los tres hermanos regresaron. Venían cabizbajos, pero no por el cansancio. No había polvo en sus pies ni sudor en su frente, pero la mentira pesaba en sus ojos como una roca. El padre, sentado bajo el alero, los vio venir. Al no ver la silueta de su hijo menor, el corazón le dio un vuelco terrible. Se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. Cada paso crujía como una rama seca. «¿Dónde está su hermano?», preguntó con una voz baja pero firme, que cortaba el silencio. Se hizo un silencio largo, pesado, de esos que 1000 palabras no pueden llenar. El mayor bajó la cabeza. El segundo miró hacia el corral. El tercero se frotó las manos, como si un frío glacial le recorriera el cuerpo. «Padre», dijo al fin el mayor, sin atreverse a mirarlo a los ojos. El río se lo llevó. Fue muy rápido. No pudimos hacer nada». El anciano se quedó petrificado. El aire se le escapó de los pulmones y el color huyó de su rostro. Las arrugas de su cara parecieron hacerse más profundas, talladas por el dolor repentino. «¿Qué?», murmuró, apenas respirando. «¿Cómo que se lo llevó el río?». «Saltó al agua y no salió», añadió el del medio. La corriente era demasiado fuerte. Entonces el viejo alzó la voz, un grito que venía desde lo más profundo de sus huesos. «¡Ay, mi hijo! Mi muchachito! No puede ser. No puede ser». Se llevó las manos a la cabeza, caminó unos pasos tambaleándose y se dejó caer en la silla, como si el alma se le hubiera partido en dos. «Vayan a buscarlo»,
gritó con desesperación. Si ha muerto, debemos darle sepultura. No es justo que el agua se lo trague sin despedida. No es justo. Los hermanos salieron hacia el río sin ninguna prisa. Patearon unas piedras, hicieron algo de ruido y regresaron con las manos vacías y el corazón lleno de engaño. Nada, padre. No hay cuerpo. El río se lo tragó por completo. El anciano no dijo una palabra más. Solo suspiró, un suspiro largo y desolado, de esos que se sueltan cuando ya no queda nada. Se sentó de nuevo, bajó la cabeza, y ahí se quedó, como una estatua de pena. Esa noche no cenó. No habló. Solo miraba al suelo, como si esperara que de la tierra brotara su hijo. Las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, una a una, lentas, pesadas. Y a veces, en un murmullo roto, decía, mi hijo menor, ¿por qué no fui yo en tu lugar? Los días se convirtieron en un largo y gris invierno para su alma. El anciano se volvió un silencio andante. Su tristeza era un manto que cubría toda la casa. Mientras tanto, muy lejos de allí, en tierras extrañas, el hijo menor viajaba en la parte trasera de una carreta. Las manos atadas, los ojos fijos en el suelo polvoriento. No lloraba por fuera, pero por dentro su alma ardía. ¿Por qué, Dios mío? ¿Qué hice para merecer esto? Pero no maldijo. En lugar de odiar, cerraba los ojos y recordaba la voz de su padre, hoy te enseñaré algo importante. El mercader lo vendió en un reino lejano a un sirviente del hombre más rico de la región. El trato fue rápido, sin emoción, sin dignidad. Y así comenzó su nueva vida como esclavo. Pero en vez de rendirse al pozo de la desesperación, trabajó. No porque le gustara su condición, sino porque su padre le había enseñado a hacer todo con excelencia, aunque nadie lo viera. Barría los pasillos hasta que el suelo brillaba, cuidaba las plantas con esmero, contaba los sacos con precisión. Su honestidad y su diligencia no pasaron desapercibidas. Un día, se acercó al mayordomo principal. Señor, sé leer, escribir y contar. Mi padre me enseñó. Puedo llevar las cuentas de lo que entra y sale, para que no se pierda nada. La noticia llegó al dueño, un hombre de mirada penetrante. Lo puso a prueba, y el joven demostró su valía. Con el tiempo, donde antes había robo, ahora había orden. Donde antes había pérdidas, ahora había abundancia. ¿Por qué todo lo que tocas prospera?, le preguntó un día su amo. Y él, con humildad, respondió, es por mi Dios. Él está conmigo y me guía. El amo, asombrado, lo nombró administrador de toda su casa. El esclavo vendido por envidia se convirtió en la mano derecha del hombre más rico de la comarca. Pero nunca olvidó su humildad ni a su Dios. Cada noche, en silencio, oraba, recordando a su padre y aquella voz que tanto extrañaba. Pasaron los años. La prosperidad de la casa crecía. Pero un día, el cielo se cerró. Dejó de llover. Primero un mes, luego medio año. El sol calcinaba la tierra, que se agrietó como un rostro anciano. Los ríos se convirtieron en hilos de agua y luego en lechos de piedra. Las cosechas se perdieron y el hambre, como un animal sigiloso, comenzó a entrar en todas las casas. Pero en medio de esa calamidad, había un lugar donde la esperanza no había muerto, las bodegas del amo, administradas por el joven. Años atrás, guiado por una prudencia que parecía divina, había ido guardando grano, cosecha tras cosecha. Y cuando la sequía llegó, no lo guardó para sí mismo. Vamos a repartir, dijo a sus ayudantes. Con orden y justicia. Primero a las viudas, a los huérfanos y a los ancianos. Que nadie se vaya con las manos vacías.
La noticia de un hombre justo que repartía granos se extendió como el viento. Familias enteras, con los pies hinchados y el estómago vacío, llegaban desde tierras lejanas. Él los recibía, les daba su porción y les decía, llévenlo con bien. Que Dios los bendiga. El eco de esta noticia llegó hasta su antiguo pueblo, donde su padre, ya muy viejo, y sus hermanos, flacos y vencidos por la miseria y la culpa, también sufrían. He oído que en el norte hay un hombre que vende trigo, dijo el padre. Vayan. Vayan y compren comida, para que no muramos todos. Los hermanos emprendieron el largo y penoso viaje. Cuando llegaron, después de días de caminar, se unieron a la larga fila de gente. Y entonces, lo vieron. Allí, de pie, organizando el reparto, estaba su hermano menor. Ya no era un muchacho. Era un hombre, con el rostro maduro y una autoridad serena, pero con los mismos ojos buenos de siempre. El color se les fue del rostro. El pánico los paralizó. Quisieron huir, esconderse. Pero el joven los vio. Y en su mirada no había odio, solo una profunda tristeza. Se acercaron temblando, con los ojos llenos de lágrimas de vergüenza. Hermano, perdónanos, dijeron los tres al unísono, cayendo de rodillas. El joven los miró con calma, y su voz fue como un bálsamo. Yo ya los he perdonado hace mucho tiempo. Levántense. No teman. Lo que ustedes planearon para hacerme mal, mi Dios lo encaminó para bien, para salvar muchas vidas, incluidas las suyas. Todo esto tenía que pasar. Entonces se abrazaron. Un abrazo que rompió años de silencio y dolor. Lloraron juntos, no de tristeza, sino por el milagro del perdón. ¿Y nuestro padre?, preguntó el joven. ¿Vive todavía? Sí, vive, respondieron. Entonces vayan, y tráiganlo aquí. Díganle que su hijo, al que creía muerto, está vivo. Cuando regresaron y le contaron al anciano la verdad, el viejo padre no gritó. Un temblor recorrió su cuerpo frágil, pero luego, una fuerza nueva nació en él. Llévenme con él. Si mi hijo vive, tengo que verlo antes de morir. El viaje fue largo, pero el corazón del padre volaba. Y cuando llegaron, y el joven vio a lo lejos la figura encorvada de su padre, soltó todo y corrió. Padre, gritó con toda su alma. El viejo abrió los brazos, y el hijo se refugió en ellos. Hijo mío, hijo mío. Pensé que te había perdido para siempre. Se abrazaron con una fuerza que parecía querer pegar todos los pedazos rotos por los años. Ese día hubo un banquete. Hubo pan, vino y una alegría que sanaba el alma. La familia, rota por la envidia y la mentira, fue reunida por el perdón y la gracia de Dios. Esta historia nos recuerda profundamente al relato de José en el libro del Génesis. Él también fue traicionado, vendido por sus hermanos, pero nunca perdió la fe. Y Dios usó el mal que le hicieron para un bien inmenso. Como dijo el propio José a sus hermanos en la Biblia, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Así también en nuestras vidas, la traición duele, la injusticia hiere. Pero si mantenemos nuestra fe, Dios puede tomar nuestras heridas más profundas y transformarlas en fuentes de bendición para nosotros y para quienes nos rodean. El perdón no borra el pasado, pero libera el futuro, y abre el camino para que Dios haga algo nuevo y maravilloso. Que esta historia sea un recordatorio de que, incluso en las noches más oscuras, Dios está obrando en silencio, tejiendo un plan de redención y esperanza. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.